Estamos empezando la Cuaresma. Quisiera inaugurar la Cuaresma estableciendo un programa cuaresmal. Siempre me acuerdo mucho de aquella frase del apóstol Tomás que recoge San Juan en el capítulo 20-24, cuando los apóstoles están dudando sobre qué hacer ante la decisión de Jesús de ir a Jerusalén sabiendo que le esperan para matarle. Le acompañan, se vuelven atrás, han intentado disuadirle y él está decidido. Y entonces Tomás dice: vamos a Jerusalén a morir con él. Yo creo que este es el sentimiento que debe animar nuestra Cuaresma. Vamos a la cruz, vamos a acompañar a Jesús a la cruz. Vamos a morir con él, siempre por supuesto contando con su gracia, porque sin su gracia nosotros no podemos hacer el bien. Vamos a la cruz, vamos a acompañarle hasta la cruz. Es decir, vamos a ver dónde está Jesús sufriendo, para ir a su lado, para hacerle compañía y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, para aliviar en algo su sufrimiento, que es, por otro lado, un sufrimiento que Él asume, que Él acepta por amor a nosotros. En realidad su cruz no es su cruz, sino que su cruz es nuestra cruz, que la lleva Él. Se me ocurren 3 puntos, 3 sitios donde está Jesús y donde nosotros podemos acompañarle, podemos ir a buscarle, podemos aliviarle. Por ejemplo, el primero, la Eucaristía. Hay una presencia real del Señor. Lo primero que podíamos hacer es acompañar al Jesús en la Eucaristía con las visitas al Santísimo para que no esté solo, que menudeen nuestros encuentros con el Señor en la Eucaristía en la Cuaresma. Y naturalmente que nuestra comunión sea en estado de gracia. No podemos ir a comulgar aunque lo deseemos, aunque lo necesitemos, si no estamos en gracia, porque en ese caso ofenderíamos al Señor, al cual nosotros queremos amar por encima de todas las cosas. ¿Qué sentido tiene ir a pedir ayuda a alguien y mientras le pides esa ayuda le estás insultando? ¿Qué sentido tiene ir a decirle a Jesús en la Eucaristía que le necesitas mucho y mientras tanto le estás crucificando de nuevo, comulgando en pecado mortal? Por lo tanto, primero, Eucaristía. Y también dentro de este acompañamiento a Jesús en la Eucaristía, una participación seria, una participación respetuosa, una participación correcta en la Santa Misa. Primer lugar donde está Jesús y primera forma de acompañarle y de purificarnos en este tiempo de Cuaresma. Segundo lugar donde está Cristo, en todo aquel que sufre. Los pobres, los que no tienen para comer, los que están desnudos, los que están solos, los enfermos, los ancianos, los niños, los que no pueden nacer todavía porque están en el vientre de su madre y corren el riesgo de ser asesinados. Es decir, allí donde está Cristo que sufre, hay tantos rostros de Cristo crucificado que están presentes en hermanos nuestros y en hermanos a veces muy próximos porque incluso son familiares nuestros. El amor a Jesús, el amor al crucificado tiene que llevarnos a escuchar las palabras del Señor cuando dice: he tenido hambre, me has dado de comer, he estado desnudo, he estado solo, he estado enfermo, he estado en la cárcel, me has ayudado. Una Cuaresma y una vida cristiana no puede ser seria si no es una vida cristiana al lado del que sufre. Y si no hacemos lo posible para evitar ese sufrimiento, lo posible, porque lo imposible no podemos hacerlo, seremos responsables de ello tal y como dice el Señor: id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Un tercer lugar sagrado, donde está el Señor crucificado, que nos está esperando, dentro de nosotros. Sí, Jesús está en el que sufre. Cuando nosotros sufrimos, también ahí está Jesús. No vamos a ser nosotros menos que los demás, ni más ni menos. Si está en un hermano tuyo que sufre, si hay una presencia de Cristo en el prójimo que sufre, también cuando eres tú el que sufres, está Cristo dentro de ti. ¿Cómo podemos acompañar a Jesús a Jerusalén? ¿Cómo podemos acompañarle haciendo lo posible para aliviarle su cruz y para estar a su lado en ese momento difícil cuando somos nosotros justamente los que sufrimos? El Señor nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo llevadero y mi carga ligera. Es decir, abrazar la propia cruz. Pero abrazar la propia cruz no con nuestras fuerzas, que son muy frágiles, sino abrazar la propia cruz después de habernos unido
a Cristo, después de haber acudido a Cristo porque estamos cansados y agobiados y porque esa cruz puede estar aplastándonos, si no la llevamos con Él, que la comparte con nosotros, de tal forma que el peso que nos aplasta se divide entre dos y así ya podemos llevarlo. Abraza tu cruz. Te encuentras con Jesús en la Eucaristía y allí, en una visita al Santísimo que es válida para todos, en la comunión para los que están en gracia, allí encuentras la fuerza que necesitas. Después, esa fuerza la gastas ayudando a las personas que sufren. Y por último, con la fuerza de Dios, abrazas tu cruz, la que sea, la cruz de cada día, la que dura mucho tiempo, la que aparece de repente, la que sea. Señor, no quiero huir de mi cruz, porque sería huir de ti. Dame la fuerza, Señor, para llevar mi cruz. Creo que de estas tres maneras podemos vivir una santa Cuaresma, confiando siempre, no hay que olvidarlo nunca, nunca, confiando siempre en la misericordia divina.